Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y emoción. Si es la primera vez que me ven, muchísimas gracias por estar aquí. Soy y en este canal nos encanta explorar las vidas de nuestros actores turcos favoritos, analizar sus proyectos y por supuesto chismear un poquito sobre sus vidas personales. Adoro compartir con ustedes todo lo que encuentro sobre estos talentosos artistas y me emociona saber que compartimos la misma pasión por el mundo de las series turcas. Y hoy, precisamente, nos vamos a sumergir en una historia llena de giros inesperados, un auténtico terremoto, un cambio de guión monumental en la vida de dos actores que estoy segura que muchos de ustedes adoran, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sé que son muchísimos los que son fanáticos de sus proyectos, y hoy vamos a desmenuzar esa serie que los catapultó a la fama, que los convirtió en ídolos, Emanet o Legacy, como se conoce en muchos países. Así que sin más preámbulos, prepárense para un viaje por las emociones, los rumores, las declaraciones, los silencios y todo lo que ha rodeado a estos dos talentosos actores. Prepárense para un análisis profundo, detallado y, por qué no, un poco chismoso, de esta historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla y a las redes sociales. Pero antes de que empecemos a desentrañar esta fascinante historia, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, suscribirse es gratis y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido que les guste. Así que por favor, suscríbanse y ayúdenme a crecer. Ahora sí, comencemos. Como les decía, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu se convirtieron en nombres muy conocidos, en estrellas rutilantes, gracias a la serie Emanet. En ella interpretaron a Yaman y Seher, dos personajes que conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable, y vaya si eso alimentó rumores y especulaciones. Pero, ¿qué es lo que hizo este cambio tan inesperado? ¿Qué sucedió realmente en la vida de estos dos actores que los llevó a tomar decisiones tan importantes y a generar tanta expectativa? Para entenderlo, primero tenemos que recordar la esencia de la serie. Emanet es una historia que destila drama, amor, conflictos familiares y, sobre todo, la lucha por el amor y la felicidad. El argumento, aunque a veces pueda parecer predecible en su estructura, cautivó a la audiencia por la intensidad de las emociones que despertaba y por el desarrollo de los personajes. La serie nos presentaba una historia de amor con un fuerte componente de drama, que se construía en base a la lucha por el destino de un niño, la protección familiar y la confrontación de diferentes maneras de entender la vida. Y por supuesto, la pareja protagonista, Yaman y Seher, fue el motor de todo este éxito. Sus idas y venidas, sus miradas cómplices, sus discusiones apasionadas, sus momentos de ternura, todo contribuyó a generar ese magnetismo que atraía a la audiencia semana tras semana. Halil İbrahim, con su presencia imponente, su porte elegante y su habilidad para interpretar a un personaje complejo, con una notable transformación a lo largo de la serie, se ganó el cariño y la admiración del público. Supo encarnar a un hombre aparentemente frío y distante, pero que en el fondo escondía un corazón noble y un gran sentido de la responsabilidad. Supo transmitir la evolución de Yaman, desde su frialdad inicial hasta la apertura de su corazón, con una actuación que combinaba fuerza, vulnerabilidad y una gran capacidad para comunicar emociones. Esla Turkoglu, por su parte, con su dulzura, su resiliencia, su mirada expresiva y su capacidad para transmitir emociones a través de gestos sutiles y palabras sentidas, hizo que el público se encariñara con ella y con su personaje de Seher. Seher era la encarnación de la bondad, la perseverancia y el amor incondicional. Una mujer que luchaba por proteger a su sobrino y que, a pesar de las dificultades, nunca perdía la esperanza. Esla logró dotar al personaje de una gran humanidad, haciéndola cercana y empática para la audiencia. La combinación de ambos, la química que existía entre ellos, crearon un fenómeno. La conexión que se apreciaba en pantalla, esa complicidad, esa tensión romántica, fue el ingrediente secreto que convirtió a Emanet en un éxito rotundo. Los fans se enamoraron de la pareja, vibraban con sus escenas, sufrían con sus conflictos y celebraban sus momentos de felicidad. La serie se convirtió en un tema de conversación constante, en un motivo para reunirse con amigos y familia, en una fuente de entretenimiento y emoción para millones de personas. Ahora bien, el primer gran cambio, el primer bombazo, el primer giro inesperado de esta historia, se dio cuando, en la
Segunda temporada de Emanet. Esla Turkoglu, la actriz que interpretaba a Seher, anunció su decisión de abandonar la serie. Esta noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. La reacción fue inmediata. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Qué motivó esta decisión tan drástica? Los rumores comenzaron a circular rápidamente y las especulaciones se multiplicaron. Se habló de desacuerdos con la productora, de problemas personales que dificultaban la continuidad de Esla en el proyecto, de un posible desgaste con el ritmo de grabación, que es muy exigente en las producciones turcas. La posibilidad de nuevos proyectos, de buscar nuevos retos en su carrera, también se consideró como una motivación. En definitiva, fueron varias las especulaciones que alimentaron el desconcierto y la preocupación del público. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, no se reveló de inmediato. Esla se mantuvo muy discreta, evitando declaraciones y manteniéndose alejada de los focos mediáticos. La productora, por su parte, tampoco dio demasiados detalles, limitándose a comunicar la salida de la actriz y a anunciar la búsqueda de un reemplazo para el personaje de Seher. Lo cierto es que su salida de la serie generó un vacío enorme. El personaje de Seher era fundamental para la historia, era el alma de la serie, y su ausencia se notó desde el primer momento. La producción tuvo que ingeniárselas para seguir adelante con la trama, introduciendo nuevos personajes, buscando soluciones creativas para mantener el interés del público y, sobre todo, tratando de encontrar un reemplazo a la altura de las expectativas. La salida de Esla fue un shock para los fans de Emanet, un golpe duro que generó tristeza y desilusión. Muchos seguidores expresaron su pesar en las redes sociales, lamentando la ausencia de la actriz y cuestionando la decisión de la productora. Sin embargo, también fue un nuevo capítulo en la carrera de la actriz, una oportunidad para explorar nuevos caminos y demostrar su talento en otros proyectos. Después de dejar la serie, Esla Turkoglu ha estado centrada en nuevos proyectos, mostrando su versatilidad y consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras del panorama turco. Ha participado en otras series, ha explorado diferentes géneros y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes diversos y complejos. Su salida de Emanet no fue el final de su carrera, sino el comienzo de una nueva etapa, llena de desafíos y oportunidades. Y ahora hablemos de Halil İbrahim Ceylan. Tras la salida de Esla, y a pesar de los desafíos que implicaba la marcha de su coprotagonista, él decidió continuar en la serie. Su compromiso con el personaje de Yaman, con el proyecto en general, y con los fans, fue notable. Demostró una gran profesionalidad y una enorme determinación para darle continuidad a la historia, para mantener el interés de los fans y para llevar adelante el legado de Emanet. La serie continuó introduciendo nuevas tramas, nuevos personajes y nuevos retos para Halil İbrahim. Él siguió demostrando su profesionalismo, su talento y su capacidad para conectar con el público. Siguió interpretando a Yaman con la misma intensidad y entrega, a pesar de la ausencia de Seher, y trató de mantener la esencia de la serie, de preservar el espíritu que había conquistado a millones de personas. Sin embargo, la salida de Esla, inevitablemente, cambió la dinámica de la serie. Ya no era lo mismo. La conexión especial que tenían en pantalla, esa complicidad que había enamorado al público, se había roto, y los fans, aunque agradecidos por el esfuerzo de Halil, notaron la diferencia. La magia de alguna manera se había diluido, y la serie ya no despertaba las mismas emociones que antes. Ahora bien, el cambio más inesperado, el segundo bombazo, llegó cuando los rumores sobre una posible relación sentimental entre Halil İbrahim y Esla comenzaron a tomar fuerza. Los fans, que ya habían especulado sobre un romance durante la emisión de la serie, volvieron a encender las redes sociales. La pregunta era inevitable: ¿será que estaban juntos en la vida real? ¿Se habían enamorado en el set? Esa química que veíamos en pantalla era algo más que una actuación. Las fotos, los vídeos, las interacciones en redes sociales, los comentarios, las publicaciones, todo se analizaba al detalle. Los fans, convertidos en auténticos detectives, buscaban pistas, señales, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Las fotos juntos, las miradas cómplices en los eventos públicos, los mensajes en las redes sociales, todo se convertía en material para especular y debatir. Y como suele pasar en estos casos, las especulaciones se multiplicaron y las teorías se expandieron. Ambos actores, sin embargo, mantuvieron un perfil bajo. No confirmaron ni negaron nada. Evitaron las declaraciones públicas y se mostraron muy cautelosos con sus apariciones juntos.
La prudencia y la discreción eran sus aliadas, y esto, por supuesto, alimentó aún más a curiosidad, el interés y la intriga de los fans. El misterio crecía y la expectativa aumentaba. Recientemente se han podido ver algunas interacciones sutiles en redes sociales, algunas apariciones en eventos públicos, aunque siempre con cierta distancia y evitando las demostraciones públicas de afecto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son pareja? ¿Han encontrado el amor el uno en el otro? La verdad, como les digo, es difícil de saber. Ellos son muy celosos de su vida privada y no han dado ninguna declaración oficial al respecto. No han confirmado ni desmentido los rumores, y han preferido mantener su vida personal al margen del ojo público. Lo que sí es cierto es que la conexión entre ellos sigue siendo evidente. La química que tenían en Emanet traspasa la pantalla y se nota en cada foto, en cada interacción. Hay algo especial entre ellos, una conexión que va más allá de la amistad o la simple relación laboral. Esa chispa, esa complicidad, esa mirada que lo dice todo, sigue presente y eso es algo que el público no puede evitar percibir. Ya sean amigos, pareja o simplemente compañeros de trabajo con una buena relación, lo cierto es que su vínculo sigue generando interés y curiosidad. La gente quiere saber qué hay entre ellos, qué tipo de relación mantienen, y la incertidumbre alimenta la fascinación. La pareja Yaman y Seher ha trascendido la ficción y se ha convertido en un tema de conversación constante, en un enigma que el público intenta descifrar. En resumen, la salida de Esla Turkoglu de Emanet y los rumores sobre una posible relación con Halil Ibrahim Ceylan han sido un cambio inesperado que ha marcado un antes y un después en la vida de ambos actores y en la trayectoria de la serie. Un cambio que ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho interés por parte de los fans. La historia de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu es una prueba de que la vida, como el arte, puede estar llena de sorpresas. De que los cambios, aunque a veces dolorosos, pueden abrir nuevas puertas y oportunidades. Y de que la conexión entre dos personas, ya sea en la pantalla o en la vida real, siempre será algo que el público no puede evitar comentar y que genera interés. El futuro de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos tienen mucho talento y que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Han demostrado su valía, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público, y eso es algo que les abrirá muchas puertas en el futuro. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta investigar y compartir con ustedes las vidas de nuestros actores turcos favoritos. Espero que hayan encontrado interesante esta historia sobre estos dos talentosos actores. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre la salida de Esla de Emanet? ¿Creen que Halil y Esla son pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Yaman y Seher? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me gustaría saber qué es lo que más les gusta de cada uno de ellos, qué papel interpretado les marcó más, cuál es su proyecto favorito. Me interesa saber también sus expectativas, qué proyectos les gustaría que hicieran en el futuro, si les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente. Todos sus comentarios son valiosos y me ayudan a entender mejor sus intereses y a crear contenido que les guste. Y ahora, para cerrar, no olviden dejar su like si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y de estos dos actores. Así me ayudan a que este canal crezca y a llegar a más personas que comparten nuestra pasión por el mundo turco. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Tengo muchos temas interesantes preparados y no quiero que se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.